Finalmente las 44 firmas dan dictamen al proyecto de ley de emergencia económica, al proyecto de ley de solidaridad fiscal social que el gobierno logró que se apruebe en dictamen, en comisión, y que a partir de mañana se empiece a discutir en la Cámara Baja. Los diputados podrían aprobar entre mañana y el viernes esta ley de emergencia económica que tiene a la Argentina en un momento muy complicado y que el gobierno planteó en esta mega ley con muchos artículos, con muchos puntos a tratar, donde dice que a partir de ahí va a empezar a dar vuelta a la economía, una ley donde obviamente va a tener mucha discusión por parte de la oposición, ahí donde hoy en esa comisión hubo de todo, hubo gritos, chicanas e intentos de que no salga. Bueno, finalmente, desde mañana a la mañana, 11 de la mañana, va a empezar a discutirse en la Cámara Baja. Con 44 votos a favor, el oficialismo logró que se imponga ese dictamen para dar vuelta esta economía que dejó el macrismo, de la cual vamos a hablar en un rato. Tenemos algunos de esos datos que Alberto Fernández dijo que iba a tener que comunicarle a la sociedad para demostrar dónde dejó la economía Macri, una economía que todavía no frenó. El vendaval de las medidas de Macri todavía no terminaron de pegar en la economía real. Ahí es donde agarra el equipo de Alberto Fernández y con 40 votos del oficialismo y 4 de, podemos empezar a decir, aliados, el gobierno logra que desde mañana tengamos esta discusión tan importante en el Congreso. Ahí está Cristian Minich en el Congreso para contarnos más detalles sobre este tema. Buenas noches, Darío. Ha concluido la sesión en el plenario de comisiones de presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo ha logrado el dictamen para tratar en la jornada de mañana, ya en el recinto de la Cámara de Diputados, el megaproyecto de emergencia social y económica. Para ello ha sido importante también el acompañamiento de las bancadas de Eduardo Bali Buca y de José Luis Ramón. Fue una jornada extensa en la cual hubo presencia de ministros quienes respondieron a las respuestas de los diputados. Estuvo Matías Culfas, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, Ginés González García, de Salud, Daniel Arroyo, de Desarrollo Social, y también la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Por el lado de Juntos por el Cambio, se han manifestado en contra del proyecto, intentarán no dar quórum, es muy posible que no bajen al recinto, sí lo van a hacer para la jura de los diputados, en una sesión que se va a desdoblar, ya que a partir de las 14 va a ser la jura de diputados y luego a las 15 sí se va a tratar el proyecto de emergencia social. ¿Cuántos diputados necesita el oficialismo para obtener el quórum y poder sesionar? Bueno, serían 129, se especula con que no va a haber inconvenientes para alcanzar ese número, se cuenta que contaría el oficialismo con 138 diputados. También remarcar, Darío, que para el viernes se ha convocado a una sesión especial en el Senado. Esto será a las 14, donde el gobierno buscará, en caso de que se apruebe mañana en diputados, convertir en ley la emergencia social el mismo viernes en la Cámara de Senadores. Gracias, Cristian. Ahí en ese salón es donde se aprobó el dictamen para que mañana empiece a discutirse. En ese salón es donde algunos opositores tuvieron estas chicanas, empezaron a correr al oficialismo con sus propias oposición irresponsable. Decían algunos, lo veremos con el correr de los días. Pero lo cierto es que dentro de Cambiemos ya hay una especie de rebelión, ya hay una interna muy importante porque hay un ala mucho más dura de Cambiemos, que tiene, por ejemplo, a la ministra Bullrich, que pide que tiren piedrazos al Congreso, donde, por ejemplo, está el propio Mauricio Macri, que cada vez que habla lo hace con esa tónica. Waldo Wolf, está el propio Fernando Iglesias, pero hay algunos gobernadores que demostraron estar con un ala un poco más conversadora y donde el propio Alberto Fernández lo felicitó. Ya lo vamos a ver, les repaso quiénes. Gerardo Morales,
gobernador de Jujuy, que es uno de los primeros que, bueno, a través de Twitter, ahora lo vamos a ver, pero que también logró decir una voz o tener una voz distinta dentro de la oposición. Rodolfo Rodi Suárez, que también lo dijo en la ocasión de hoy, dijo que no está de acuerdo con cómo buena parte de la oposición no está tratando o no quiere que se trate esta ley de emergencia económica con la cual el gobierno no solo quiere que asuman los diputados que tienen que asumir, sino que se empiece a ver una economía distinta. Y también el gobernador Gustavo Valdés, Corrientes, Mendoza, Jujuy, son algunos de los gobernadores de Cambiemos que ya empezamos a ver que están en contra del liderazgo de Mauricio Macri. Pero la interna en Cambiemos, claro, 40% sacó la oposición en las elecciones, pero ahí Mauricio Macri quiere que toda esa oposición sea una oposición de batalla, una oposición bien de grieta a lo Mauricio Macri, como gobernó Mauricio Macri, y no se hace cargo de que tiene buena parte de las figuras de Cambiemos o de los que se terminarán mostrando como figuras o dirigentes importantes, gobernadores claro que lo son, que empiezan de alguna manera a mostrar una voz distinta dentro de Cambiemos. Lo vamos a repasar, Estefanía Pozo, Anita Rodríguez, porque aparte estos gobernadores los comentaron de distintas formas. No, ahora lo vemos, Anita, pero a través de Twitter, por ejemplo, lo tiraron. Claro, Twitter fue el escenario de la grieta. Los que no somos muy millennials somos nosotros tres, que estamos los tres con cuadernos, sí. Pero sí, exactamente, Twitter fue el escenario donde se pudo ver justamente esta grieta de Cambiemos, porque cada uno iba comunicando su decisión. Tenemos por un lado los tweets, que cuando vos me digas los vemos. Sí, porque a ver, la comunicación a través de esta red social se da en un momento que puede romper, por ejemplo, si hay una reunión, en el dictamen, ¿no? Y llega este tuit, todos se lo pasan, no es solamente que dijo en un lugar o en el otro. Bueno, acá tenemos a uno de los representantes de un costado de la grieta de Cambiemos, a Mario Raúl Negri, que dice: en el interbloque de Juntos por el Cambio resolvimos no acompañar la ley enviada por el gobierno, ya que anula las funciones constitucionales del Congreso, delegando sus facultades al Ejecutivo. Además, resolvimos no dar quórum en la sesión del próximo jueves. Sí. Y acá justamente, como les decía, veíamos la representación de un costado, también acompañada por Waldo Wolf, que si quieren también vamos a ver cómo lo comunicó en su cuenta de Twitter. De los más duros también. También de los más duros, acompañados también de Feri Iglesias. Uno de los más duros posta a posta. Exacto. Algún día podemos repasar, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, la cantidad de declaraciones muy desafortunadas en la Sí, además, argentina, ¿no? sí, gran colección. Y filosas. Y filosas, claro. Tuiteros filosos. Los diputados de Juntos por el Cambio estamos unidos y coincidimos en no acompañar este proyecto en la forma, en tiempos y en el fondo de las cuestiones. Las mayorías, el oficialismo, las logró con garrochistas y aliados que hasta hace 10 minutos se decían opositores. A ellos hay que hablarles, decía Waldo Wolf. Esto no es así, ¿no, Estefi? Porque en realidad el gobierno tiene bastantes de sus propios diputados, de sus propios senadores. De hecho, en el bloque son 120 propios y se estima que podrían llegar a 138, así que están largamente cómodos con los aliados y con los que dijeron que van a dar quórum, justamente para llegar al quórum, ¿no? Que es 129, así que respira, ¿no? Recién hablaba con fuentes parlamentarias y decían, mira, acá la verdad que hay quórum. Bien. Bueno, uno de los que nos faltaba era Feri Iglesias, que si quieren vemos también uno de sus tweets, a raíz de lo cual también se larga un nuevo hashtag, que es el no a los superpoderes. Bueno, él retoma a Gerardo Morales, porque Gerardo Morales, representante del otro costado, justamente lo que dice es: no estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente. Me freno acá, Ani, porque dice: no estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática. Le está diciendo antidemocrático al propio líder de su espacio, o hasta ahora, Mauricio Macri, también a los que veíamos antes, a Waldo Wolf, a Mario Negri. Le está diciendo antidemocrático fuerte, no les dice inoportunos, antidemocrático. Claro, ¿por qué? Porque justo uno de los temas que se debatían, y para mí, o sea, son los dos argumentos por los cuales cada representante de esta grieta argumentaba. Por
Por un lado, el artículo 85, que bueno, que después se dio marcha atrás, que habla de los superpoderes, y ahora vamos a estar viendo este hashtag que ellos lanzaban. Y por el otro lado, justamente, esto de lo antidemocrático. ¿Por qué? Porque no le permitiría jurar a los nuevos diputados. Por eso hablan de antidemocrático, porque es raro que no se dé quórum para que los diputados elegidos democráticamente sí juren. Ya intentando embarrar la cancha, el gobernador Gustavo Valdés. Gobernador de Mendoza dice, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio Argentina debe dar quórum para la jura de sus pares, justamente lo que decíamos recién, del Frente de Todos. Por su parte, el gobierno debería permitir el debate y la modificación de ciertos artículos de la ley de emergencia para que se enriquezcan con aportes de todos. Esto lo está dando, va a haber un debate sobre la ley de emergencia, va a tratarse ahí en la Cámara aparte, ¿no? Sí, se desdobló, de hecho, a las 14 van a jurar los diputados y a partir de las 3 de la tarde se va a empezar a tratar esta ley, que es la que más provocó intercambios y sobre la que se puso sobre la mesa el artículo 85 para tratar de destrabar un poco. Rodolfo Suárez, hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático en el recinto por las nuevas medidas del gobierno. De nuevo, Ani, debate ahora democrático. Sí, el gobernador de Mendoza, entonces tenemos, por un lado, el gobernador de Mendoza, al de Corrientes y al de Jujuy, que son luego felicitados por Alberto, también en Twitter, que justamente representaría este otro costado de Cambiemos. De la Agarra y aprovecha Alberto Fernández esta red y dice, bueno, desde acá demuestra... Claro, da su comunicado. Quiero agradecer a los gobernadores radicales Gerardo Morales, Rodi Suárez y Gustavo Valdés por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura. Vamos a ver quiénes son estos gobernadores que rompen a Juntos por el Cambio. Una primera ruptura muy fuerte. Hubo 3 o 4 legisladores, diputados provinciales, pero acá gobernadores que se le van, o al menos que demuestran y le dicen antidemocrático al ala dura de Cambiemos. ¿Quiénes son, Estefanía? Son el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza y el gobernador de Corrientes. Sí. ¿Por qué está esta posición conjunta acá? Lo que hay es plata arriba de la mesa. Estuvieron el martes en la Casa Rosada negociando parte de lo que está incluido en la ley de solidaridad social y responsabilidad, reactivación productiva, que es nada más y nada menos que el pacto fiscal. El pacto fiscal. Vos sabés que Mauricio Macri impulsó la firma entre las distintas provincias argentinas de este pacto fiscal, que lo que hacía era obligar a la baja de ingresos brutos. Hay que decir que en este contexto económico las provincias están igual de atragantadas que la nación. Sí, claro que hay muchas que están completamente endeudadas e incluso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene que volver a negociar gran parte de su deuda porque está en una situación realmente crítica. Así que lo que está puesto acá, en realidad, es la posibilidad de que estos gobernadores tengan más caja con los ingresos brutos. Son los que tienen que gobernar, claramente, son los que tienen que después dar respuestas, tienen sus propios jubilados, tienen sus propias escuelas, sus propios hospitales y, aparte, vienen de una afiliación política distinta, son radicales. Y por eso la chicana de Fer Iglesias en Twitter, que le decía, nosotros no sabemos, decinos vos que estuviste reunido en Casa Rosada, ahí publica eso en Twitter también. Es más fácil para Fernando Iglesias, que no tiene que gestionar, que... Eso te iba a decir, ¿no? Una cosa es ser gobernador y tener una provincia de responsabilidad y todos los sueldos, y por otro lado es ser diputado, que hay una comodidad distinta para hacer declaraciones. Sí, igual Fernando Iglesias no tiene o no cumple con ninguna responsabilidad realmente. Su forma es esta, su forma es tuitear, su forma es pinchar, chicanear, que es parte de lo que ahora en un rato Lautaro Maislin nos va a mostrar cómo hubo esas chicanas adentro del recinto también, ¿no? Pero bueno, estos gobernadores que tienen ya que gestionar y que tienen que demostrar cómo es que se puede llegar a dar vuelta o al menos dejar de caer esta economía argentina tan importante. Gracias, chicas. Ahora seguimos. Muchas gracias. Alberto Fernández dijo en su asunción que se iba a encargar de explicarle a los argentinos, a las argentinas, cómo deja la economía Mauricio Macri. Todavía no hubo un documento ni una comunicación oficial fuerte en este sentido. Todavía no hubo un ministro o ministros diciendo así es como está la Argentina, la radiografía. Pero algunos datos tenemos, algunos datos están saliendo y es lo que vamos a empezar a repasar ahora y estos días que vienen también. Porque la economía que dejó Macri todavía tiene mucho que andar y recién ahí va a empezar a desandar el gobierno, ¿no, Estefanía? Sí, lo que tenemos inicialmente es
el dato de desempleo de esta tarde. 9,7% es la cantidad de personas que están sin trabajo, que buscan activamente trabajo en la Argentina y que no lo están encontrando. Si hacemos la comparación respecto del año pasado, es una suba, ¿no? Estaban 9% en el tercer trimestre del año pasado y pasó a 9,7%. Esto significa aproximadamente 2 millones de personas en la Argentina que no encuentran trabajo. 2 millones. 2 millones, En el medio claro, muy fuerte. en toda la Argentina, ¿no? Si proyectás este dato que hace el INDEC de manera estadística a toda la población argentina. Una cosa de este número, muy cerca de los 2 dígitos tan complicados, es del tercer trimestre. Todavía Mauricio Macri gobernó un trimestre más, o buena parte de la responsabilidad, de la consecuencia de esa economía, y sube fuerte con respecto al 2018. Julio, agosto y septiembre. Estos son los datos. Hay que tener en cuenta que la corrida fuerte fue en agosto. Sí. Así tenés, no es que hay una corrida y hay mucha destrucción de empleo automático, pero sí tenés una evolución obviamente Corrida, respecto a 2018. la devaluación importante, ¿no? La Exacto. devaluación que hace que consumamos menos, que la industria se le complique mucho más importar, y que no contrate trabajadores, jornaleros, que vos no consumas, Exacto. y eso hace que un trabajador industrial menos, pero también eso, que el que laburaba de changas no la tenga y se le complique más. Claro, y los picos inflacionarios, ¿no? Porque vos tenés una fuerte subida del dólar. Si hay algo que hemos aprendido en estos años de macrismo es que el dólar está completamente atado a la inflación, ¿no? Sí. A los precios. Entonces tenés septiembre con una suba fuerte de precios en 2018 y también en 2019 y claramente cuando hay más inflación hay menos consumo y tiene toda esta incidencia. Lo que decía, Acá 188.000 nuevos desempleados en el último Sí. año, nuevos desempleados. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué están subiendo o está esta cantidad de personas que lo que se lee es que si bien contra el año pasado hay un aumento fuerte, contra el segundo trimestre, es decir, contra la primera parte del año, hay menos. Sí, La verdad es que bajó. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay efecto desaliento. Hay muchas personas que están buscando trabajo activamente, no lo encuentran y dejan de buscar. Eso es realmente trágico. Fuerte, ¿no? acá, mira, y esto es el Realmente sector trágico. privado, 138.000 puestos de trabajo menos, se mantienen los niveles más altos de los últimos 13 años el desempleo. Igual estamos hablando de lo registrado, también hay mucho no registrado, mucha economía informal que también tuvo un aumento importante, no está medido, no lo mide el INDEC. No, y de estos 130.000 puestos de trabajo en el sector privado tenés que pensar cuáles son los sectores y la industria en todos los años de Mauricio Macri no dejó de destruir empleo. Le ¿no? pega fuerte a la Al- pobreza, al aumento de la pobreza en la Argentina, ¿no, Sí, Estefanía? sí, entre la inflación y la pérdida de empleo, ahí tenés dos motivos fuertes de por qué la pobreza está aproximadamente en el 41% de la población. Bien, en un instante vamos a hablar con Paco Oliveira, nos va a contar un poco, hoy estuvo con Alberto Fernández en la conferencia episcopal, y bueno, cómo se está sufriendo, sigue la pobreza muy fuerte en la Argentina, la devaluación que hubo, la devaluación que transitamos en los últimos meses en la Argentina, pega en lo que decía Steffi, en el empleo formal, pega muy fuerte en el empleo informal y ni que hablar en la mesa de los argentinos. Eso en instantes lo hablamos porque es algo que también queremos. No queremos nunca en este canal de dejar de sacarle los ojos a lo que está pasando ahí. Steffi, bueno, hablamos entonces de pobreza y esto tan importante, tan fuerte que seguimos, los datos siguen mostrándose. Sí, digamos. y cuando empezás a abrir, ¿no? Porque lo importante de los datos también, además de los índices generales, es ver a dónde está el problema de empleo y seguimos un poco siempre con la misma sensación de que son las jóvenes menores de 29 años que a donde está mayormente concentrada la falta de trabajo. Sí. Esto tiene también hoy el INDEC difundió otro dato que es canasta de pobreza, 6,3%, una suba inmensa. Sí, Imagínate, sí, canasta sí. básica, Solo ¿no? en noviembre esto. Solo claro. en noviembre. 37.000 pesos necesita una familia de 4 integrantes para no ser pobre y estamos hablando de una canasta básica que es realmente muy básica. No tiene, por ejemplo, alquiler y la canasta básica alimentaria, es decir, lo mínimo que tenés para comer encima genera enfermedades, Sí, ¿no? sí, sí. Mira, acá esto de 50%, el aumento de la indigencia, hay algo que cuando hablamos, bueno, con respecto con la inflación, de hecho es más baja que la inflación, pero estamos hablando de los que no tienen nada. Ahí no tienen salario que más o menos les compensa o un salario que, bueno, que pueda ni siquiera comprar alimentos. Acá se fue muy fuerte la canasta de indigencia. Sí, no llegas a comer. Mira, hay un proyecto que es muy interesante que se está haciendo en Córdoba con voluntarios que están comiendo la canasta básica y en 3 meses tuvieron que dejarlo.
Tuvieron que dejarlo porque estaban completamente descompensados. Sí, sí. Descompensados. Es que es eso lo que le pasa a muchos argentinos como también. para que tengamos una idea de cómo también esta canasta básica tampoco representa el mínimo de la alimentación. Mirá lo que decías vos, 37.500 pesos una familia tipo, y para no caer en la pobreza en 2019, 25 lucas era en 2018, que también era elevada, y ahora esta parece mucho más lejana, fuente del INDEC, ¿no? Sí, fuente del INDEC, y ten en cuenta que no hay alquiler, ¿no? Porque gran parte de la Argentina tiene que alquilar casa porque no es dueña ni propietaria, así que imagínate a esto, además subirle todos los costos de un alquiler. Gracias, Estefi. Después seguimos, les decía, estamos con Paco Oliveira ahí, hoy estuvieron con Alberto Fernández y queremos charlar, queremos ver que nos transmita un poco cómo está esa parte de la Argentina que estos números les parecen absolutamente lejanos. Vamos a comunicarnos, vamos a hablar un ratito y a ver un poco qué es lo que viene. Paco, te saluda Darío Gaño, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Darío. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, estuvieron hoy con Alberto Fernández, hablaron de un montón de temas, pero uno obviamente es algo que Alberto Fernández en su lanzamiento de gobierno habló fuerte, que es el hambre, la pobreza. ¿Qué son estos números hoy en la Argentina? ¿Qué lejos quedan de la realidad o cuánto se puede pensar que las familias miran estos números? A ver, Darío, yo estoy en huelga de hambre junto con otros compañeros y compañeras acá frente al Palacio de Tribunales pidiendo y exigiendo una Navidad sin presos y presas políticas. Yo no estuve con Alberto Fernández, pero claramente esos números que ustedes estuvieron tirando, ahora que yo les he estado escuchando, bueno, los veo día a día en el barrio donde vivo, donde perfectamente les puedo decir a ojo que el 90% de las personas son pobres y un 45% son indigentes, ¿no? El 37.000 pesos, una familia tipo, para, digamos, no ser pobre, te puedo asegurar que en mi barrio no lo tiene nadie. Realmente la situación es absolutamente dramática. Sí tengo muchísima esperanza en que las cosas van a empezar a cambiar, porque claramente sí se puede tener un Ministerio de Trabajo, sí se puede tener un Ministerio de Salud, sí se puede dar una doble indemnización, sí se puede aumentar la asignación universal por hijo. Simplemente el anterior gobierno no quería. Bien, parte de eso de cómo consigue ingresos una familia parece muy lejano, Paco. ¿Cuáles son hoy las alternativas de estas familias que están en esa situación que decís? Hoy hay alternativas absolutamente de subsistencia. A ver, en primer lugar, el comedor del barrio, donde va la inmensa mayoría de las familias, que son comedores que aparecen en un lugar en otro, con la solidaridad de los vecinos o con la ayuda municipal, porque hasta ahora no había ni ayuda nacional ni ayuda provincial. Esa es una primera cosa para que la gente se pueda ir por lo menos con un plato de comida a la noche a su casa. Pero después olvidémonos de cosas más allá, comprar un remedio o comprar unas zapatillas o algo así. Y las políticas son de subsistencia, es, no sé, ponerte a vender tortillas en una esquina, pero resulta que en la otra esquina hay otra familia que está vendiendo tortillas y después no hay quien pueda comprar tanta tortilla porque en los bolsillos no hay dinero. Por eso me parece muy importante estas primeras medidas de que la gente pueda tener un poquito más de plata en su bolsillo y se pueda empezar a reactivar el consumo. Paco, ¿cómo estás vos viviendo este proceso? ¿Estás en huelga de hambre? ¿Estamos en este momento tan complicado? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Bueno, antes te decía que con esperanza, pero también con mucha precaución, por decirlo de alguna manera, porque está claro que no le van a hacer fácil el camino a Alex Fernández, ¿no? Acá hay muchos intereses en pugna y bueno, hay muchos conflictos de intereses. Los que se fueron estaban en los dos lados del mostrador, ahora están de un lado
pero claramente no van a querer perder ninguno de los privilegios que fueron adquiriendo en estos 4 años. Sí, bueno, veíamos, acá tenemos la foto, Alberto Fernández hoy estuvo con la conferencia episcopal, hablaron de muchos temas importantes, mostró con esta foto un poco el apoyo frente al momento que se viene, frente al plan contra el hambre que se viene, que va a estar Daniel Arroyo, el ministro encargado bastante del tema, y básicamente de una Argentina que necesita consensos. Paco, ¿te parece que es una Argentina que se le puede llegar a que tenga consensos? Hace un rato veíamos, y vamos a ver en un rato, cómo en el recinto de diputados, en uno de los salones, no había tanto consenso, había chicanas, hay una parte de la oposición que se quiere mostrar muy de batalla. ¿Te parece que igual Argentina puede tener consensos? Mira, la verdad yo lo veo muy difícil. Jesús nos dice amemos a los enemigos, pero eso significa que tenemos enemigos. Creo que el obispo en la misa en Luján dijo: no tenemos que enfrentarnos personalmente, pero sí tengo que enfrentarme con determinadas políticas económicas, y claramente me tengo que enfrentar con las políticas económicas que llevó adelante el gobierno de Cambiemos, porque tenemos los resultados. Los curas no inventamos el hambre. Sí, fueron ellos los que trajeron el hambre a la Argentina, que prácticamente estaba desterrado, y lo que nosotros hicimos, algunos curas, algunos movimientos sociales, es desde el primer momento tomar partido, como dijo Pichetto, y efectivamente tomamos partido, porque uno tiene que tomar partido desde los más pobres. Y en ese sentido me encantó en el discurso de Asunción de Alberto Fernández diciendo que había que construir desde los últimos. Es desde la única forma que pueda haber una universalidad. Y para eso hace falta un Estado que esté presente y un Estado que le saque al que más tiene para que se pueda redistribuir. Claramente ya hemos escuchado a la sociedad rural, ya hemos escuchado a sectores del campo. Bueno, hay quien hoy se quejó porque, esta televisión Netflix, vamos a decirlo, va a costar un 30% más. La verdad, mientras la gente se muere de hambre, que alguien esté preocupado por eso, me da verdaderamente vergüenza, y te diría más fuerte, me da asco. Como me da asco las personas que hoy ya están comprando un pasaje porque después le va a salir un 30% más caro, cuando la persona que se va fuera del país tiene el privilegio de poder irse afuera. Y acá mi vecino del barrio no puede ni siquiera comprarse un ventilador para poder pasar un poco el calor del verano. No tenemos esa solidaridad de los argentinos que pedía Alberto Fernández y que vos tanto ves con la gente con la que te rodeás, obviamente, pero por lo que decís veo que notás que no hay tanta solidaridad en general. A ver, seamos claros, esto es conflicto de intereses. En mi barrio hay muchísima solidaridad. Nos puede faltar de todo, pero nunca va a faltar las manos para amasar el pan, para que tu otro hermano tenga para comer a la noche. Ahora, claramente, cuando vos decís no me toquen las retenciones, cuando vos decís es mi dinero y esto no se toca, la verdad que frente a la propiedad privada, por lo menos en una concepción cristiana, está el destino universal de los bienes. Y si el que no lo quiera entender, tiene que estar un Estado para hacerlo presente, le guste o no le guste. Ahora, Paco, vos dijiste varias veces, esos intereses que movilizaban a Macri, nombraste a Pichetto, que pueden no estar más, pero esos intereses siguen. ¿Cómo se va hacia un cambio cultural que haga que esos intereses no tengan tanto peso en la vida de los argentinos? ¿Cómo, hablando más con la gente, comunicando de otra manera? ¿Cómo te parece? Mira, yo como cura tendría que decirle a los que nos decimos católicos, a los que nos decimos cristianos, que la fraternidad es el mensaje evangélico, que la fraternocracia es la respuesta y que nunca va a ser la meritocracia. Había un gran santo de los primeros tiempos de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que decía: todo rico es ladrón o heredero de ladrón. ¿Por qué? Porque simplemente piensa en él y no piensa en el conjunto. O decía también, el rico es como el que entra al teatro
compró su entrada, entró al teatro y después cierra la puerta porque piensa que la obra es solamente para él. La realidad que para un cristiano, y eso es lo que yo le tengo que transmitir, y creo que como Iglesia Católica tendríamos que transmitir con gran claridad a todos nuestros hermanos, es que esta tierra es de Dios, es para todos, para todas y para todes, y que por tanto en nadie se puede hacer dueño, que ninguno es dueño y que mínimamente tierra, techo y trabajo tendríamos que tener todas y todos en nuestra patria. Paco, hablabas de distinta manera de los que especulan, ya sea el que se anticipa comprando un pasaje, como el que se compró más LEVAC, tasas de interés y demás. Ahora, hay mucha gente que por ahí dice, me tengo que comprar la comida ahora porque va a subir. ¿Cómo se afronta una familia argentina sabiendo que los alimentos no paran de subir en la Argentina y de hecho están subiendo estos días? ¿Cómo anticipan esa inflación que se viene? Bueno, me parece que eso es un tema totalmente distinto. A ver, sé claramente cómo suben los precios porque cada día nos cuesta más darle una comida mínimamente digna al día a los vecinos de nuestro barrio, ¿sí? Porque cada vez es más difícil comprar un pedacito de carne, cada vez es más difícil, bueno, tener una comida que sea algo más que harinas. Así que sabemos de la angustia de nuestra gente. Por eso no puede haber quien solamente esté pensando en cómo yo hago más dinero, cómo liquido antes de que me suban las retenciones, pero si no antes no lo liquidaba. La palabra de Dios es muy fuerte en eso. Hay aquellos que hacen todas estas cosas, que viven de la usura. En nuestro barrio hoy está la gente absolutamente endeudada, y está endeudada porque se endeuda para comer. Bueno, este es un modelo que realmente, digamos, es para muy poquitos el modelo que teníamos hasta ahora y que no tiene nada absolutamente que ver con el Evangelio. Si yo puedo comprar un poquito más de alimento para que me llegue un poquito más, la verdad que eso no tiene nada que ver. Paco, ¿hubo efecto derrame en la Argentina? Sí, solamente nos derramó la mugre, no es como la gallina que está arriba, le cae la mugre al que está abajo. A ver, el Papa Francisco lo dice muy claro, lo dice en La Alegría del Evangelio, lo primero que le escribió. No tenemos ni que comprarla, la podemos bajar por internet. La Alegría del Evangelio, que no era la revolución de la alegría que nos prometieron. Hay unos pocos números, del 52 al 60. Ahí dice Francisco claramente, el que crea que algo derrama es una burda opinión que nunca se vio en la realidad. El dinero busca más dinero, la avaricia busca más avaricia. El que tiene al Dios dinero como único Dios nunca va a pensar en el otro y le va a dar igual si el otro come o no come, y además lo va a ser víctima de lo que está sucediendo. No trabaja porque no quiere, es porque es un vago, es porque es un choriplanero. Bueno, yo encima me los tengo que bancar con mis impuestos, en fin, dejémoslo ahí. Pero Paco, también la pregunta es, por ejemplo, en tu entorno, en lo que ves, cuando vas a ayudar, cuando estás con la gente, ¿cuánto enojo hay con la política en general? ¿No? Porque muchas veces pasa que en momentos de aumento de pobreza tan importante, arriba del 40%, hay mucha gente que descree de quienes gestionan, y es una realidad, es algo que ha pasado varias veces. Este gobierno tendrá que demostrar lo contrario, tiene el desafío bastante grande de un piso de la economía muy fuerte que le dejó Mauricio Macri, una crisis muy grande. Pero ¿cuánto enojo ves con quienes te rodeas con la política en general? Mira, yo creo que con la política en general no, con determinados políticos y determinadas políticas económicas. A ver, hace 4 años, en el 2015, sectores populares votaron a Cambiemos, votaron al macrismo porque compraron el discurso, que lo vendieron muy bien, de que íbamos a vivir mejor. Cuando vas vos todo el día
estás, digamos, peleándole a la vida y alguien te promete que no vas a perder ningún derecho y vas a vivir mejor, y bueno, a veces lo votas. Ahora, ¿por qué las PASO perdieron de una forma tan estrepitosa? Porque fue una forma clara de decirle, muchachos, no estamos viviendo mejor, sino que estamos viviendo realmente muy mal. Entonces, en ese sentido sí había un enorme enojo contra el macrismo, contra Cambiemos y contra sus políticas. Y creo que después las PASO empezó a haber, por lo menos en los barrios, una esperanza y un cambio de ánimo en nuestro pueblo de decir, bueno, esto se acabó. Ahora, cuando estamos en el fondo, cuando estamos en el infierno, salir de ahí va a costar y va a costar mucho. Y ahí, más que el pueblo, algunos dirigentes políticos, que no quiero usar ninguna palabra, pero que a veces pide al nuevo gobierno que solucione en 3 días el desastre que hizo el gobierno anterior en 4 años. Bien, ahí Alberto Fernández dijo que iba a contarnos qué herencia teníamos. Todavía hay muchos números que se están viendo, pero hay mucho que se puede palpar. Paco, vos que hace tanto que estás ahí ayudando a quienes más lo necesitan. ¿Cómo está el Estado en esos barrios hoy? Es decir, el Estado, el gobierno, digamos. ¿Cómo están las dependencias del Estado llegando hoy para saber cuánto puede aumentar, cuánto más puede hacer el gobierno? Daniel Arroyo dijo que van a ir más a los comedores, van a asistir más a las cooperativas, pero hoy, la foto que vos ves de lo que palpás, no los datos del INDEC, pero lo que ves, ¿hay un Estado en esos barrios o todavía no? Porque el Estado o los trabajadores del Estado que están ahí también, vos sabés, le ponen mucho su cuerpo y muchos ni siquiera eran macristas, pero por ahí no tenían recursos. Contame un poquito eso, ¿cómo lo palpás? No, a ver, sin duda, pero creo que estamos a 5 días, no sé, 7 días de un nuevo gobierno. Nosotros hemos tenido, depende de los municipios, hemos tenido Estado municipal en estos últimos 4 años, lo hemos tenido en Avellaneda, lo hemos tenido en Merlo, bueno, digo de los que yo conozco, pero realmente lo que no hemos tenido es Estado provincial y Estado nacional. Yo conozco, como vos decís, trabajadores del Estado que realmente vivían angustiados, dice, porque somos ñoquis, y no porque no venían a trabajar, porque iban a trabajar y no tenían nada para hacer. Y eran trabajadores que tenían que estar en los barrios, eran trabajadores que llevaban programas educativos, eran trabajadores, digamos, de base y que no les daban tarea para hacer. Bueno, yo estoy seguro que eso va a cambiar claramente y las primeras medidas que tomó este gobierno lo van demostrando. Paco, Alberto Fernández todavía tiene que demostrar un montón de cosas, obviamente, si es un gobierno de centro-izquierda, más progresista, igual en la campaña, en estos primeros días, en la presentación del gabinete, por ahora fue para ese lado. Pero lo cierto es que en la región pareciera ser que está muy solo en ese sentido. ¿Tenés miedo mirando el resto de los países de Sudamérica? Bueno, a ver, Cristina Fernández de Kirchner el día 10 en la plaza le dijo al presidente que tenía su pueblo, atrás, y la verdad que está bien. Por una parte las contras son muy grandes, pero hay un pueblo que va a acompañar y que también seguramente va a criticar lo que sea criticable. Tenemos a un Bolsonaro en Brasil, racista, xenófobo, que es capaz de decir cualquier barbaridad y que encima se llama el Mesías, el nuevo Mesías bautizado en el Jordán, utilizando a Dios en contra de su pueblo, lo mismo que en Bolivia. Un Camacho y una autoproclamada presidenta que con una Biblia en la mano pisotea a la huipala y pisotea a los pueblos indígenas. Bueno, nada de eso es claramente divino, pero por otra parte tenemos un pueblo chileno que está en la calle diciendo basta de desigualdad, y tenemos, yo siempre digo, la historia la terminan construyendo los pueblos. De hecho, Cambiemos venía para quedarse, no pudieron cambiar la matriz cultural. Perdimos muchos derechos, pero otros no los perdimos porque salimos a la calle a pelearla. Así que
nada, habrá que ser muchas veces pragmáticos en las relaciones entre países, pero yo creo que también nuestros pueblos se van dando cuenta de que el neoliberalismo no es nunca una solución para nuestros pueblos, que se puede llamar Macri, que se puede llamar Piñera, que se puede llamar Bolsonaro, pero que siempre la receta es la misma, que la paguen los más pobres. Como decía, Macri decía así con toda claridad, sé que están sufriendo mucho, pero bueno, nos tenemos que ajustar. Bueno, ahora el mensaje es distinto desde los últimos y que los que más tienen colaboren, les guste o no les guste, a que podamos tener una patria que sea justa, libre y soberana. Paco, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por lo que haces y fuerza. Bueno, y que por favor que tengamos una Navidad sin presos y presas políticas en nuestra patria, que por eso estamos acá frente al Palacio de Tribunales. Está claro que los Santoros, que los D'Alessio, que hicieron mucho daño a nuestra patria con las causas armadas, abusando de las prisiones preventivas, y que necesitamos tener una justicia, como decía Alberto Fernández, que nunca más sea el brazo para perseguir opositores. Gracias, Paco, vamos a volver a comunicarnos, a seguir hablando de este tema, y ahora vamos a hablar un poquito de economía. Tenemos invitados para seguir este tema, donde también vamos a hablar de las retenciones, del dólar, de la ley de emergencia económica, del hambre en la Argentina, de la pobreza y de todo lo que se viene, porque el gobierno dice que en 180 días va a dar un giro de 180 grados la economía. Vamos a hablarlo con el economista Pablo Tigani, que ya está ahí en la mesa, también con Juan Pablo Chiesa, él es abogado laboralista. Se vienen muchos cambios ahí en lo laboral, la doble indemnización. Hoy Moroni dijo, el ministro de Trabajo, que va a haber aumentos por decreto. Vamos a charlar, tratar de entender eso un poquito más, porque se vienen muchos cambios en ese sentido. Y el presidente de la Cámara Cejera, Cámara Pyme, Marcelo Fernández. Ahora, en un instante, vamos a hablar de economía acá en Esto Recién Empieza. Bien, pulseada con el campo. El campo es tan amplio que invitamos al periodista de esta casa que más sabe, porque hay de todo para analizar ahí. Pero primero, lo que primero le quiero tirar a Daniel Aprile, que está con nosotros, es, bueno, el gobierno ya eligió uno de los primeros representantes de los que tienen que dar un paso en esta Argentina. Ya veíamos la pobreza creciendo. Daniel, gracias por gracias, Darío, al contrario, muchas gracias. Seguramente el escenario ya lo conocemos todos, es realmente muy complejo para esta Argentina. La pobreza ha crecido fuertemente y eso ya está demostrado, está claro, y hasta el pueblo eligió torcer el destino de la Argentina para que esto empiece a cambiar. Sí. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández tiene muy en claro de que algunos sectores van a tener que hacer un esfuerzo adicional, ya lo dijo el propio Alberto, el campo, la minería, la energía, y en el sector agropecuario concretamente se habla ya de las retenciones, no de la actualización de la que ya hablamos durante esta semana, que se confirmó en la publicación del boletín oficial del último sábado, sino ya de otro esquema de retenciones con una suba que sería del 3%, al menos eso es lo que está plasmado en el proyecto de ley que ingresa ya ahora al Congreso y que se empieza a debatir. La pulsada se viene concretamente porque el sector desde ya, como ya ocurrió en otras épocas en la Argentina, viene aportando y no está dispuesto a seguir aportando. Ese es el tema, ese es el gran debate, o eso es lo que se viene. Por eso es que ya muchas entidades empezaron a juntarse, empezaron a agruparse y empezaron a analizar algunas medidas de fuerza que incluso podrían llegar a darse a partir de mañana o de la semana que viene. Este escenario, de pulseada, como decíamos recién, seguramente se empiece a dar y se ponga de manifiesto en los próximos días. Es lo que se viene sin ningún lugar a dudas. Sí, dos cosas fuertes en comparación con el 2008, para decirlo de alguna manera. Primero, el 2008 fue una batalla bastante
en solitario con respecto al resto de las batallas que dio el kirchnerismo. En cambio, Alberto Fernández ahora hay una multiplicidad de medidas económicas. Y por otro lado, que el 2008 el kirchnerismo también, digo, muchos en esa autocrítica de aquel momento, esta palabra tan de moda después, Sí. hablaba de que el campo no es todo lo mismo, ¿no? Hay representados que la están sufriendo, que incluso son los que más ahora entendieron también la medida, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese caso estás hablando, por ejemplo, de las exportadoras, que son un grupo de una pequeña cantidad de empresas, que son las que, digamos, probablemente en este escenario tengan algún tipo de diferencial para la exportación y ganen algo dentro de toda esta pulseada que está manteniendo el sector en general. Claro. Discriminamos siempre distintos actores dentro de lo que es el campo. Por un lado están los productores, algunos con tierra, la gran mayoría con tierra. El último censo nos dio muchos datos muy interesantes. En la Argentina hay 250.000 explotaciones agropecuarias y el 70% de ellos tiene tierra propia. Bueno, para esos productores el escenario es uno. Para el otro 30% que alquila la tierra, el escenario es otro. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de costos tiene que pagar el uso de la tierra, el arrendamiento. Y después, en otra instancia, bastante más adelante de la cadena ya industrial, están las grandes exportadoras, que no son las que, son las que pagan el derecho de exportación, pero lo transfieren el costo al productor. Por eso digo, el productor acá es el que pone el grito en el cielo, porque es, en todo caso, el más damnificado. Sí, una cosa que pasó durante el macrismo es que estas empresas más importantes, muchas multinacionales, se hicieron o llegaron a tener más control sobre la exportación o sobre este control de exportación y sobre el control sanitario, ¿no? Sí, y con las divisas fundamentalmente, porque esas empresas son las que pudieron durante todos los últimos 4 años tener liberado el tiempo de traer esos dólares a la Argentina. El que maneja ese número, ese dólar, es justamente el exportador, Claro. porque vendió la mercadería industrializada y ese cobro, el macrismo le dio una ventana indefinida para qué hacer con esos dólares. En otro momento hubo mayores restricciones. De hecho, Macri termina su mandato poniendo una restricción a esa situación y termina acotándolo a 5 días, que es el tiempo razonable para que la plata vuelva a la Argentina. La Argentina tiene un gran problema, que son los dólares. Faltan dólares. El mayor error que cometió en este sentido es dejar librada al mercado, digamos, que hizo estragos en el último tiempo, esa posibilidad. Porque el mercado arbitra, juega en el campo también, juega claro. sus propias reglas. Entonces, no traer los dólares oportunamente generó, mucha más erosión en la economía. El mercado financiero también, pero esto impacta Tal fuerte cual. también en los alimentos. Cuando se ponen retenciones, la idea, no en un escenario, en un contexto inflacionario tan alto, pero la idea es que pare un poco la suba de los alimentos en lo local, porque competís ahí vos como consumidor local contra el consumidor de afuera, que ahora paga digamos, más barato, por decirlo de alguna manera. Sí, cuando se ponen estos esquemas de retenciones, lo que terminás haciendo de alguna forma es subsidiando. Ibas a decir subsidio cruzado, No, digamos, claro, sí, digamos, sí, es sí. que es un esquema así, y de hecho... Así es como lo dice la OMC, digamos, Claro, se pone de esa exactamente. manera. Se termina bajando el precio a los productos en el mercado interno. Si vos le pones una retención al maíz, ese maíz va a valer más barato para lo que es el alimento, por ejemplo, de las carnes. Entonces, de alguna manera terminás bajándole el precio, el costo productivo a los alimentos que después terminan llegando a la mesa. Yo lo que planteo es que siempre hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque vos a esos productores a los que le ponés retenciones tenés que darle el marco para que sigan produciendo y para que el escenario sea también de rentabilidad futuro. Porque vos lo que querés en realidad, y lo que propone el gobierno, es producir más, va a cobrar impuestos, va a cobrar retenciones, va a cobrar derechos de exportación, pero que no se caigan productores dentro de esa torta que es la que genera dólares. Claro, porque claro. si se caen productores, que es lo que pasó en los últimos tiempos, se cayeron 80.000 productores en la Argentina. Había 330.000, hoy tenemos 250.000 explotaciones. Pasa que- Eso es lo que no tenemos que dejar que pase. Pasa que lo fuerte de estos días, y ahí se suma Lautaro Maislin, del elenco más estable, esto recién empieza, es la fuerte contradicción entre, por ejemplo, tu tocayo Daniel Pellegrina, de la Sociedad Sí. Rural, De Angeli, que no se quejaban igual hace solo 2 años. ¿Cómo va Dari? ¿Cómo va Daniel? Te saludo nuevamente. Seguramente ustedes recordarán que el gobierno de Mauricio Macri, cuando llegó, cuando fue elegido, eliminó todas las retenciones, menos las de la soja, que fueron bajando gradualmente. Después se fue al Fondo Monetario Internacional, se empezó a rumorear que se iban a tocar las retenciones. Mauricio Macri fue en julio, en el 2018, a La Rural, y ahí dijo que eso no iba a suceder. Finalmente esa promesa no se cumplió. Las retenciones
que fueron bajando gradualmente no siguieron bajando y en septiembre se le pidió un nuevo esfuerzo al campo y se le puso lo de 4 pesos por dólar. Porque el FMI se lo venía pidiendo Más, también, diciendo, si no recaudás de esta manera, no tenés guita, básicamente. No hay forma. Bueno, ahí se pidió un nuevo esfuerzo en septiembre de 4 pesos por dólar más el 18. Recordemos que Mauricio Macri no estuvo en el discurso inaugural de la rural y se pasó unos minutos por la tarde, miércoles, y ahí prometió que no iba a suceder nada. Finalmente terminó sucediendo lo que contábamos y de la siguiente manera reaccionaron en ese momento los líderes agropecuarios. Igual que ahora, supongo. Parecido. A ver. ¿Imaginaba que Mauricio Macri no iba a cumplir con su palabra cuando fue a la rural que dijo que no se iban a tocar las retenciones y finalmente las terminó tocando? ¿Qué pasa con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente y que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Sí, yo no diría que no cumplió la palabra, digamos. El país está en un momento bastante especial. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, nos ha pedido esto. Les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su apoyo. Bueno, fue una necesidad, ya se nos explicó, que el presidente se cansa de avisar y de decir que no es lo que ellos hubieran querido. El presidente el año pasado vino acá y dijo que no se iban a tocar. Tengo que saludar a un montón de gente. Un saludo a todos los televidentes, muchas gracias por la entrevista. Y creo en la palabra del presidente. El presidente, hablando de creer en la palabra, el año pasado estuvo en julio acá, dijo que no se iban a tocar las retenciones y después en septiembre pidió un esfuerzo al campo generando una carga positiva. Nosotros lo aprobamos. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. ¿Qué opina de las retenciones? No, porque en realidad no se tocó el campo, bajó a 18 la soja. Lo que se aplica es 4 pesos por dólar, porque miren, si nosotros sacamos dólares y no entran dólares, no hay dólares. Entonces esos 4 pesos por dólar, con un dólar a este precio, que además de esos 4 pesos son pesos, no son dólares. Está, con lo cual terminan devaluándose en un año. Bien, más claro, le echamos agua a lo que decía Carrió al final, Darío, Daniel, las retenciones 4 pesos por dólar, quédense tranquilos, esto se va a devaluar. Eso terminó sucediendo, hubo una devaluación al año siguiente y las retenciones terminaron bajando. Sí, a licuar en realidad quería decir ahí, ¿no? Quería decir licuar. Exactamente, sí, totalmente, iban a terminar licuando, ya lo había era nada, como... Sí, exactamente, por eso lo que pasó el último sábado es básicamente la actualización en función del tipo de cambio. Claro. Lo que preocupa quizá ahora es lo que se empieza a debatir ahora, que es una suba exactamente de otro 3%, los 3 puntos adicionales. Que bueno, se suman a la actualización. Digamos. Que era lo que ya se rumoreaba el fin de semana y seguramente por eso salieron así los líderes del sector agropecuario. Sí. Una cosa que se viene, me parece, teniendo en cuenta a los sectores más indefensos o con menos posibilidades dentro del sector, es algún tipo de esquema de retención. A ver, estos derechos de exportación, la retención tiene en algún punto una devolución, un reintegro. Me parece que lo que se viene para los sectores de menor escala o para algunos sectores en particular son esquemas de reintegros. Caso para productores más chicos, de trigo, de maíz o de soja, me parece que se va a estudiar en el tiempo que viene un esquema de reintegros como ya oportunamente se hicieron en el último tramo del gobierno en 2015. Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, utilizó un esquema de reintegros que terminó funcionando y que incluso yo, hablando con algunos productores, varios lo cobraron y varios lo vieron muy bien. Devolución para los pequeños productores. Gracias, Daniel. Te trataron bien aquella vez en la sociedad rural, estaban contentos. Hay que ver 2020 cómo te tratan, hay que ver 2020 cómo lo tratan a Lautaro en varios lugares. C5N rajada acá, nos dijeron en esa oportunidad. Bueno, pero estaban contentos igual. Vamos a una pausa y en un rato hablamos sobre lo que va a empezar a pasar mañana. Mañana empieza a ver si se puede cambiar la economía. El gobierno dice que en 180 días empieza a cambiar 180 grados la economía en esta ley de emergencia económica. Hay mucho de economía en lo que se va a debatir mañana y que tal vez se termine de aprobar el viernes y por eso lo vamos a discutir, a debatir, a escuchar en esta mesa con Pablo Tigani, Juan Pablo Chiesa y Marcelo Fernández en instantes. Una tanda brevísima y ya estamos acá. En esto recién empieza.